Hola, ¿cómo están? Me llaman Rosa Murillo y con todo orgullo tengo que decirles que soy educadora, docente, de esas de corazón, de esas que siempre quiso serlo. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un tema trascendental, fundamental. ¿Les ha pasado a ustedes que en un momento dado están, no sé, echando agua a las plantas, están haciendo algún tipo de ejercicio o simplemente van manejando un carro y tienen mucho tiempo para pensar o les llegan pensamientos que no te dan paz? Bueno, pues a mí me pasa eso. ¿Con cuál tema? Con la educación pública, con eso que le llaman una brecha en la educación y que hemos hecho una comparación con la educación privada, pero quizás la brecha no está con la educación privada, está con la misma educación pública. Luego de 28 años de trabajar como docente, voy a compartir con ustedes algunas realidades y verdades que viví dentro de la educación pública y que aclara algunos conceptos y muchas vivencias de la educación pública. La educación pública es muy compleja, tiene como muchas ramas y muchas aristas. Una de esas son los padres de familia, otra es el docente como tal, otro es el MEP, que lo veo distanciado de los docentes, y por último tengo el estudiante como tal, el principal. ¿Por qué lo divido como en estas 4 partes, pero lo voy a estar uniendo para hacer una comparación? Voy a empezar por el estudiante. ¿Quién es ese estudiante? Y no me voy a devolver a hace 25 años, cuando inicié, porque son otros estudiantes con otras necesidades. Entonces, viene un estudiante con una gran necesidad de aprender desde la casa, pero ahora tenemos otros estudiantes que quizás no tengan tanta necesidad o intención de aprender y están en las aulas y es muy difícil manejarlos. No son esas criaturitas benditas que vienen con un montón de ganas de aprender, ¿no? Los docentes tenemos que luchar con estudiantes y entre más grandes es más difícil, que no quieren ni les interesa, pero tienen que estar ahí en los centros educativos para aprender. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me atrevería a decir que como un 40% de los niños o de los estudiantes, niños y niñas, tienen una gran necesidad de aprender, que tiene relación con el apoyo con los padres de familia. Otro, no sé, quizás un 30% no tiene tantas ganas de aprender, no tiene interés, y quizás otro 30% yo lo denominaría con alguna dificultad para el aprendizaje. ¿Qué pasa con todos estos estudiantes que tenemos así en la educación? Bueno, es muy fácil decir que los docentes tienen que ver qué hacen con eso en las aulas, pero si yo comparo la brecha entre una institución privada, no son los docentes en su totalidad quienes se encargan de esta brecha con los estudiantes. Hay un departamento de psicopedagogía que los mandan a tutorías, que los evalúan y que les dan ese apoyo en conjunto al docente. No es un desgaste total del docente. En las instituciones públicas o la educación pública, ¿qué tenemos? Al docente tiene que jugárselas con algunos servicios de apoyo, pero tiene que ver qué hace, tiene que ver cómo anda ahí. Ok, ¿qué pasa con los padres de familia? Intensos, los llamamos ahora padres de familia. Pero resulta que en la educación pública los padres de familia están ahí, pegados casi en la puerta del docente de esa aula. En la educación privada, no se acercan porque hay portones y llegan casi todos en una buseta y no tienen esa queja constante. Además, podría ser que que los atiendan otro tipo de administrativos. ¿Qué pasa en un centro educativo público? Todo lo es el docente y el director, pero en su mayoría las complejidades las resuelve el docente como tal. ¿Qué pasa cuando a un niño se le dificulta aprender? En el 2007, en Costa Rica existían las pruebas de 6º grado. Entonces los docentes y los niños y los padres de familia se encargaban de enseñarles los conceptos básicos para que pudieran graduarse en 6º grado y llegar bien. Bueno, se eliminaron. Después vienen otras propuestas y se hacen adecuaciones curriculares. Y qué interesante, pongan atención, las adecuaciones curriculares aumentan cuando el estudiante entra a 3er grado, como si una cuestión de dificultad apareciera en ese tiempo. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué? Bueno, voy a ir cerrando y les voy a ir contando por qué. Porque hay una falta de evaluación y de valoración de lo que está pasando en la educación costarricense.
muchos de los estudiantes no saben leer, no saben escribir y no entienden lo que están leyendo, ni saben expresar una idea. Pero ¿cómo puede ser posible? Sí, es posible. Ahora ustedes sabían que en primer grado los niños no se quedan. No, es un proceso. Y aprenden a leer en segundo grado. ¡Qué casualidad! Muchos no aprenden a leer, entonces en tercer grado requieren de adecuaciones. ¿Qué es lo que está pasando en esta brecha? Me parece a mí que la brecha es en esa cultura de evaluación de todo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los educadores que nos evalúen nuestro trabajo? ¿Cuál es el problema? Si algo estamos haciendo mal, que nos digan qué para mejorarlo. Y si algo lo estamos haciendo bien, pues para continuarlo. Hace mucho tiempo existía una cultura de evaluación. Entonces los estudiantes se evaluaban a sí mismos, se evaluaban entre ellos y evaluaban al docente. Ya nada de eso existe. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo va la educación si no la evaluamos? Bueno, por dicha, siempre hay un mañana para en este caminar mejorar. Porque ¿saben cuánto cuesta mejorar? Cero. No requiere talento, requiere de decisiones y no necesariamente de condiciones.